Vicente, aquí tenemos el alfabeto griego plasmado en nuestro pizarrón. Es un alfabeto que en la actualidad se usa como un lenguaje numérico. Por ejemplo, usamos la letra alfa, beta o teta para representar ángulos, así como también usamos la letra sigma, que nos sirve para representar la sumatoria de fuerzas, o como también usamos el pi para el área de un círculo. Ese es alguno de los ejemplos que manejamos con este alfabeto, pero nos sirve para muchas aplicaciones. Dependiendo la letra, nos sirve para alguna materia o así como para representar alguna operación física. Un vector es la representación gráfica de un fenómeno como la fuerza. Se caracteriza por tener una magnitud, así como también un sentido. Y muy importante, tener una dirección. Cabe recalcar que también en nuestra gráfica tenemos 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Los signos dependen de la posición a la que van. Por ejemplo, en el cuadrante 1, X y Y son positivas. En el cuadrante 2, X es negativa y Y es positiva. En el cuadrante 3, X y Y son negativas las dos. Y en el cuadrante 4, X es positiva y Y es negativa. Así es como medimos lo positivo o lo negativo dependiendo hacia dónde se dirija, en este caso, la magnitud de nuestra fuerza. Listo. Que también en nuestra gráfica tenemos 4 cuadrantes. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto en ese orden. Y esos definen el valor de X y Y. Por ejemplo, en el cuadrante 1, X y Y se convierten en positivo dependiendo de la dirección del sentido de nuestra fuerza. En el cuadrante 2 es Y positivo y X negativo. En el cuadrante 3, X y Y son negativos. Y en el cuadrante 4, X es positivo y Y es negativo. Notación científica. La notación científica es la manera de interpretar cantidades de una manera simplificada, tomando como 0 o 1 la unidad. Y hacia arriba los números vienen antes del punto decimal. Se pueden interpretar con 10 a la 2, a la 3, que es el kilo, y es el prefijo kilo y el símbolo es la letra K. Por ejemplo, el giga es la letra G, el símbolo, y tera, el prefijo tera, que es por 10 a la 12, el símbolo es la letra T. Y hacia abajo van a la derecha del punto decimal y son números negativos que son partes de esta unidad. El prefijo de uno de los ejemplos podría ser deci, que se representa con la letra D minúscula, y es por 10 a la menos 1. Centi, que se representa con el símbolo de la letra C minúscula, que es por 10 a la menos 2. O nano, que se representa con 10 a la menos 9, y la notación científica del símbolo sería, ya la cagué, güey. Nano, que se representa por 10 a la menos 9, y el símbolo es la letra N. Enseguida vamos a hacer un ejemplo de conversiones de prefijos como peta a pico, y vamos a encontrar la manera de conversión de notación científica. Este es un ejemplo de cómo realizar una conversión de 15 meganewtons a kilonewtons. Sabemos que
15 meganewtons en notación científica se interpreta como 15 por 10 a la 6 newtons. Y esto lo vamos a convertir a n cantidad por 10 a la 3 newtons, que equivale a la notación científica de kilonewtons. Entonces, si en esta parte estamos haciendo la cantidad de la notación científica más pequeña, vamos a pasar es la cantidad en ceros. Quiere decir que 6 menos 3 es igual a 3. Vamos a agregar 3 ceros a la notación de por 10 a las 3 newtons, que es kilonewtons. Y esto quiere decir que 15 por 10 a la 6 newtons es igual a 15.000 por 10 a la 3 newtons, que esto se interpretaría en 15 meganewtons es igual a 15.000 kilonewtons. En el siguiente ejemplo vamos a operar con notación científica. Tenemos un problema que es 25 giganewtons sobre kilogramos por microsegundo. En la notación científica esto se interpreta como 25 por 10 a la 9 newtons sobre 1 por 10 a la 3 gramos por 1 por 10 a la menos 6 segundos. Quiere decir que la parte del denominador la vamos a restar. 3 menos 6 menos 3, y la parte del numerador va a quedar igual. Esto quiere decir que pausale. Ahora vamos a resolver la operación. 9 menos 3 newtons. Ay no, güey, espera, ¿qué dije, güey? Listo. En la notación científica, cuando se realiza una multiplicación, se suman los prefijos, pero cuando se realiza con una división, es una resta. Quiere decir que se va a pasar 25 por 10 a la 9 menos 3, porque es una notación negativa, newton sobre gramo por segundo. Eso quiere decir que 9 menos 3 sería símbolos iguales, se suman 25 por 10 a la 12 newtons sobre gramo por segundo, que es igual a 25 teranewtons sobre gramo por segundo. De cuerpo libre. Es una representación gráfica utilizada para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En resumidas cuentas, es un diagrama de fuerzas. En el siguiente sistema tenemos dos tensiones y una fuerza. Una tensión de 30 grados y la otra de 45. La fuerza tiene una masa de 50 kilos. Y del lado derecho tenemos una representación gráfica con la tensión 1, la tensión 2 y el peso, así como también los mismos grados, ya que a la inversa se representan los grados de la misma manera. La sumatoria de vectores se puede realizar por tres métodos: el gráfico, funciones trigonométricas y triángulos oblicuángulos. El método gráfico consiste en proyectar un vector en donde termina otro y después medir una línea recta desde el origen hasta donde termina el segundo vector y calcular la fuerza resultante. Las funciones trigonométricas, estamos evaluando a la fuerza resultante como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, en el cual sus componentes en X y en Y es igual a la sumatoria de las componentes de cada fuerza. Después encontramos la resultante a través del teorema de Pitágoras usando esta fórmula. Los triángulos oblicuángulos. Igual trazamos un proyector. Los triángulos oblicuángulos consiste en proyectar un vector en donde termina otro, y ahora tenemos aquí un triángulo oblicuángulo en donde la fuerza resultante va a ser el lado más largo y las fuerzas van a ser los lados más cortos, y usamos la ley de seno y la ley de coseno para determinar las variables. Para determinar la fuerza resultante de una suma de dos vectores por el método gráfico, debemos de proyectar un vector en donde termina otro y después medir desde el origen hasta donde termina el vector, y esa va a ser nuestra fuerza resultante. Aquí tenemos un ejemplo de una sumatoria de vectores empleando las funciones trigonométricas.
como ven tenemos una fuerza 1 y una fuerza 2, y de ellos dos hay una fuerza resultante. La fuerza 1 equivale a 15 newtons con un ángulo evaluado desde X con 60 grados. Y tenemos una fuerza 2. Aquí tenemos un ejemplo de una sumatoria de vectores empleando las funciones trigonométricas. Tenemos una fuerza 1, una fuerza 2 y una resultante. La fuerza 1 equivale a 15 newtons evaluada en un ángulo de 60 grados con respecto a X. Y la fuerza 2 tiene una magnitud de 12 newtons evaluada a 30 grados desde el eje de las X. Bien, ahora aquí lo primero que tenemos que hacer es sacar las componentes de cada una de las fuerzas, sus componentes en X y las componentes en Y. Para usar eso vamos a usar estas fórmulas. Conocemos el ángulo, el seno y la fuerza, y Y va a ser nuestra componente. Entonces, si despejamos, tenemos que Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo, y X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, y ya vamos a encontrar las componentes. En este caso tenemos dos. Una componente en X de 15 newtons de un coseno de 60 grados, porque es de la fuerza 1, y 15 newtons del seno de 60 grados para sacar su componente en Y. Lo mismo con las componentes de la fuerza 2. Tenemos que 12 newtons por el coseno de 30 va a ser su componente en X, y 12 newtons por el seno de 30 va a ser igual a la componente en X. Si resolvemos eso, nos dan estos valores en la calculadora. Ahora procedemos a sumar cada una de las componentes. Tenemos la componente en X de la fuerza 1 y la componente en X de la fuerza 2 va a ser igual a la componente en X de todo el vector, del vector resultante. Y si sumamos las componentes en Y, vamos a tener que es una componente de toda la fuerza resultante. Como conocemos las dos fuerzas, las dos componentes de la fuerza resultante, si le sacamos la raíz de la suma de sus cuadrados, vamos a llegar a la magnitud de esta hipotenusa por teorema de Pitágoras. Si lo desarrollamos, tenemos 26 newtons. Aquí tenemos un ejemplo de sumatoria de vectores y lo vamos a resolver con triángulos oblicuángulos. En esta figura tenemos un vector A y un vector B que nos dan como resultado un vector C. Aquí debemos de conocer, como son triángulos oblicuángulos, debemos de conocer o ángulos o magnitudes. En este caso tenemos los tres ángulos: el ángulo de A, que es el opuesto al vector A, el ángulo de B, que es opuesto al vector B, y el ángulo de C, el ángulo de C, que es opuesto al vector C. Y tenemos la condición de que A vale 20 newtons. Como pueden ver, aquí tenemos la ley de seno, y esta la vamos a desarrollar cambiando los valores en la fórmula para determinar los valores de B y de C. Como estamos tomando en cuenta nada más estas dos cantidades para despejarlas, el seno de 40 va a pasar a multiplicar a 20 newtons, y para determinarse el seno de 110 va a pasar a multiplicar a 20 newtons. Si desarrollamos eso, tenemos que B vale 26 newtons y C 38 newtons.